Bien, quiero que reciba con un fuerte aplauso este hermoso tema. Digo hermoso porque va a ser bien hermoso todo este tiempo. Es el primero de una serie. Vamos a estar varias semanas desarrollando esto que hemos llamado Encuentra a tu gente. Va a ser bien práctico. Creo que lo vamos a disfrutar mucho. Estamos haciendo esta temática porque creo que hay una dinámica de Dios en este momento. Y tiene que ver con acercarnos, con entender lo importante que es estar cerca el uno del otro. Vamos a hablar de relaciones fuertes, construir relaciones fuertes en nuestra vida, ¿no? Ahora, de pronto alguien viene a una iglesia cristiana como esta, un día como hoy, y se va a formular esta pregunta. Creo que esta es la primera pregunta que va a hacerse cuando escucha el anuncio de un tema como este. ¿Por qué hablar un tema como este hoy en la iglesia, pastor? Si hay tantas cosas que hablar. ¿Por qué no hablar del problema político y qué va a hacer Dios? ¿Por qué no hablar de los problemas económicos? Hable más bien un tema, cómo envenenar a mi esposo sin que sea pecado. Es una cosa así interesante, ¿verdad? Algo así. Entonces, la gente quiere que uno viva en la temática del momento, en el rollo del momento. Pero ¿por qué hablar un tema como este hoy? Mira, hay dos grandes motivaciones para hablar un tema como este. La primera de ellas es que sí, es un rollo este asunto de lo político y de lo económico. Es un rollo el tema de la familia y el tema de la salud. El tema del cambio climático, sí, eso es un rollo. Pero no sé si sabías que es un gravísimo problema también. La cultura en la que tú y yo vivimos está afectada por un mal llamado soledad. Vivimos en medio de una sociedad llena y saturada de gente profundamente solitaria. Cuando tú comienzas a revisar las estadísticas de las revistas médicas, te vas a sorprender que este tema es el tema del momento. Y es extraño esto porque no debería ocurrir en un mundo como el nuestro, conectado, con avances tecnológicos. Es el tiempo de las redes sociales, es el tiempo en que tú tienes un montón de amigos en cada una de las redes a las que tú estás afiliado, las aplicaciones que tú manejas. Pero la sociedad en la que tú y yo estamos es una sociedad hiperconectada, pero es una sociedad sin relaciones. Y la soledad se ha convertido en este momento en un tema de salud pública. Un estudio que se hizo tomando una muestra en 140 países, ¿sí?, tratando de evaluar este tema, arrojó el siguiente resultado. 1 de cada 4 adultos en el mundo se siente solo. Y esto es un problema gravísimo. Porque si estamos hablando de 1 de cada 4 adultos en el mundo, más o menos estamos hablando cerca de 1.000 millones de personas en el mundo que manifiestan sentirse solo. Es increíble que un adolescente que pasa horas en las redes sociales, conectado, jugando, hablando, llega a consejería y te dice: voy a decirle algo que no se lo he dicho a nadie. Quiero hablar con usted porque no tengo una persona con quien conversar acerca de este tema. Y creo que si esta es la realidad en el mundo, es un tema al que tú y yo tenemos que prestarle atención.
¿sí? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es que esto se está colando en nuestra vida y se está convirtiendo en un asunto de salud pública? Esa es la primera motivación. La segunda motivación es nuestro diseño. Tú y yo fuimos diseñados y creados para las relaciones. Si nosotros partimos que Dios nos creó, nos diseñó, bueno, el ser que Dios creó, el ser que Dios diseñó, fue un ser habilitado, capacitado, cableado para relacionarse. Y sí, yo sé que a mí no me gusta mucho entrar en temas teológicos, ¿no? Cuando estamos hablando el domingo, tratamos de ser lo más práctico posible, pero si vamos a hablar que Dios creó al ser humano y que el ser humano es el resultante de una planificación de Dios, es bueno revisar lo que la Biblia dice al respecto. Te recomiendo que en este punto, esta semana, puedas anotar por allí, leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Son dos capítulos donde Dios está reordenando al mundo, donde Dios está diseñando un montón de cosas y entre esas cosas al ser humano, ¿sí? Y en esos dos capítulos vas a encontrar que 6 veces el escritor de Génesis acuña la frase y vio Dios que era bueno, más o menos contextualizando lo que quiere decir. Y vio Dios que era bueno, es algo así como que esto me complace realmente. Así era como yo quería, ¿no? Dios creando la luna, las estrellas y luego viéndola y diciendo, me quedaron perfectas, ¿sí? Creó Dios el sol para que alumbrara en el día y Dios decir, oye, así era que yo me había imaginado la cosa, así es. Y así esa frase 6 veces Dios termina dando como el visto bueno a lo que él había creado. Pero en un cambio de tono, el escritor de Génesis no dice lo mismo cuando Dios vio una de las cosas que él había hecho. Versículo 2, verso 18, dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno. Vamos, léeme lo que te lo resalté allí. No es bueno que el hombre esté solo. Siempre usamos ese versículo y si tú has escuchado prédicas y temas míos anteriormente, sabrás que hemos hecho referencia a esto, ¿no? Y siempre usamos ese versículo cuando hablamos del matrimonio. Hablamos de la relación en pareja. Yo quiero sacarlo de ese contexto. ¿Qué es eso que Dios no vio bueno? Bueno, un hombre solo. Un hombre solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, este hombre que Dios ve solo no era cualquier hombre, era Adán. Y cuando Dios dice esto, Adán no había pecado. Así que era un hombre inocente, perfecto. El tipo vivía en un paraíso, 4 ríos para él solo. Podía comer todo lo que quisiera, dueño de toda la creación, hablaba con Dios todos los días cara a cara, hacían citas en el huerto y se encontraban en la tarde y hablaban, ¿sí? Era un hombre que podía hablar con Dios, era un hombre que no había pecado, no había caído, estaba en plena conexión con su Creador, bendecido en todos los sentidos desde el punto de vista material. Y Dios lo ve solo. Dios dice, esa soledad que andaba haciendo, no sé, pero hay algo que Dios ve en él y Dios vio que era producto de su soledad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando lees el resto de lo que dice Génesis, Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, extrae una parte de la estructura del costado del hombre y de esa estructura que Dios saca del costado del hombre, Dios crea otro ser humano, al que llama mujer. Crea otro ser humano y le dice, ahora únanse, hagan muchachitos y fabriquen seres humanos.
Sé como con un policía un día iba por una plaza así una noche y ve un movimiento por allá y grita, ¿quién anda ahí? Y por allá gritaron, gente. ¿Y qué están haciendo ahí? Más gente. Entonces, un poco, eso fue lo que Dios le dice a Adán y a Eva, hagan más gente. Y les da la orden de multiplicarse. Creen más seres humanos. Leer la Biblia desde ese punto de vista me enseña a mí lo siguiente. Fíjate, verso 18 del capítulo 2 dice, haré ayuda idónea para él. Eso me está diciendo entonces que en cada uno de nosotros hay una necesidad de relacionarnos con otro ser humano. ¿Sí? Y esa necesidad de relacionarnos con otro ser humano te va a sonar tremendo, ahí va a sacudir tus principios teológicos, pero esa necesidad no la llena ni Dios mismo. Ni Dios mismo llena esa necesidad. Y tú dirás, no, pastor, no, Dios llena todas mis necesidades espirituales. Las necesidades de mi espíritu, de mi alma, Dios las llena, sí. Pero esa necesidad relacional, esa necesidad de tener otro ser humano en mi vida, Dios no la llena. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté así. Voy a hacerle otro ser humano. Y voy a darle la orden que engendren más seres humanos. Porque el ser humano necesita relacionarse con otros seres humanos. Fuimos creados para relacionarnos. Así que esa idea de yo nací solo, me he criado solo, no funciona. Dios no nos creó de esa manera. Dios nos diseñó y nos creó para las relaciones. Hay una autora conferencista internacional, se lo voy a colocar en pantalla, lo puede comprar en Amazon. Tiene un libro interesante titulado Encuentra tu gente. De ahí el título de esta serie, ¿no? Encuentra tu gente. Esta mujer, Jenny Allen, es una investigadora interesantísima. Se ha dedicado a investigar este tema de las relaciones humanas, de la importancia que esto tiene en nuestras vidas. Ella plantea que existen redes relacionales en nuestras vidas. Hay una primera red o un primer nivel en esa red que ella lo llama conocidos, ¿sí? En ese primer nivel de las redes relacionales están nuestros conocidos. No podemos darle un número determinado a cuántos conocidos tenemos. Yo tengo muchos conocidos, no sé cuántos tenga usted, algunos más, otros menos. Mi trabajo me lleva a mí a conocer mucha gente. Y de pronto mucha gente también me conoce a mí. Yo soy algo así como el cuento que hay de un maracucho llamado Agapito, ¿no? O sea, Agapito decía que a él todo el mundo lo conocía y un día se encontró con un amigo de él en Maracaibo y le dijo, mira, yo soy tan conocido que yo soy amigo del Papa. Sí, y el hombre le dijo, eso sí no te lo creo. Soy capaz de pagarte el pasaje a Roma para que me lo demuestre, ¿no? Se fueron a Roma. Ambos, para él demostrarle que sí, llegaron allá a la plaza de San Pedro. Papa iba a dar una misa y en eso sale el Papa ya en un balcón. Va pasando un turista porque Agapito le dijo a su amigo, déjame que voy a meterme entre la multitud y me voy a montar allí en el balcón para que vos veáis, ¿no? Entonces, y el hombre esperando hasta que la multitud era tan grande y la plaza era tan grande que él no podía distinguir, pero así vio a lo lejos que salió un hombre al lado del Papa en el balcón. Y en eso va pasando un turista con unos binoculares y le dijo, ven acá. Ve con los binoculares los dos que están allá en el balcón y descríbemelos, por favor. Y el hombre agarra los binoculares y dice, el de blanco no lo conozco, pero el otro es Agapito. Sí, en ese primer nivel hay muchos conocidos. Eso está en mi nuevo libro. Muchos conocidos son nuestros conocidos, ¿no? Pero luego ella plantea que en esas redes relacionales existe otro segundo nivel. Si se da cuenta es piramidal, ¿no? El asunto. Un segundo nivel que ella llama aldea. En esa aldea están personas con quienes me relaciono.
compañeros de trabajo, compañeros de estudio, equipos en la iglesia, grupos pequeños. Una aldea ya es un grupo de personas más reducido, con quien comparto la vida. Personas ante quienes abro mi corazón, personas que conocen mis cosas buenas y mis cosas malas, personas con quien semanalmente me estoy viendo, me estoy encontrando y estamos compartiendo nuestras vidas. Personas a quienes cuido y personas que cuidan de mí. Eso se llama aldea, ¿no? Exponerme a un ambiente donde puedo conectarme con este grupo de personas. Más o menos estamos hablando entre unas 15 o 20 personas con las que yo me relaciono en una semana. Así que nos vemos a diario y compartimos nuestras vidas. De esa aldea se desprende el último nivel. Ella lo llama amigos cercanos. Esta es otra clase de gente. Tal vez el número entre los conocidos es indeterminado. Tal vez el de la aldea, estamos hablando entre 15 o 20 personas. Pero cuando revisamos este nivel de amigos cercanos, el número se reduce entre 2 o 5 personas, ¿sí? Que son amigos cercanos, que me conocen y yo conozco, que somos, oiga bien, no somos compinches, amichis, no, somos amigos cercanos. No sé si tienes personas así en tu vida, son como parte de tu familia. Conocen tu historia. Tal vez no andan juntos todos los días. Tal vez duran tiempo sin verse. Pero existe una amistad profunda, como la de David y Jonatán. Que inclusive la gente en esta onda de ahora, de las nuevas ideologías, ha tratado de tomar esa relación de David y Jonatán y colocarla como un ejemplo de una relación LGBT. Porque David llegó a decir, cuando murió Jonatán, llegó a decir, tu amor era tan dulce para mí como el amor de muchas mujeres. Eran amigos. Eso es lo que ella llama amigos cercanos, ¿no? Ahora, hay un problema que normalmente se presenta en las relaciones. Nos pasa a nosotros. Y es que nosotros obviamos en estos niveles relacionales, nosotros obviamos el segundo paso. Nos saltamos desde conocidos hasta ¿dónde? Hasta amigos cercanos. Y abrimos nuestro corazón y entregamos nuestra confianza a personas con quienes no hemos tenido la suficiente relación. ¿Sí? Es importante que cuando yo abra mi corazón a una persona, yo primero me tome el tiempo de conocerla y saber de dónde yo estoy eligiendo esas personas para que entren a mi vida. De ahí la importancia de las aldeas o las comunidades. Me permiten conocer. Quiero decirte por experiencia propia, una cosa es el noviazgo, otra cosa es el matrimonio. Sí, en el noviazgo, todo chévere. Y vamos a Metrópoli, pedimos un helado con una sola bolita con 2 cucharillas. Sí, eso pasa. Listo. Hablamos yo recuerdo mis visitas a Beli de novio. Mira, esas eran visitas aguerridas, atrevidas. Yo atravesaba, después de visitar a Beli, después de las 10 de la noche, atravesaba los barrios más terribles de la zona sur, donde el diablo sale desnudo y sin tenedor. ¿Sí? Y cuando yo llegaba a mi casa, mi familia me decía, por Dios, Carlos, ¿qué haces tú a esta hora de la noche? No expongas tu vida. ¿Por qué tú haces eso? Por amor. No te quiero dar detalles, pero después que uno se casa, las cosas cambian. ¿Sí?
Tu teléfono se llena de mensajes de tu esposa diciendo, ¿dónde andas tú? Porque ni te reportas. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que permite que tú conozcas realmente a una persona? Vivir con ella. Tener una vida en comunidad. Es esa relación la que nos permite conocer. Ahora, si tú eres la clase de persona que a cualquiera tú estás llamando amigo íntimo, pana, hermano de sangre, tú te expones. Es como que conozcas a alguien por Facebook y a los 2 meses te lances a Alemania a casarte con él. No sabes el problema en que tú te estás metiendo. Tú no conoces esa persona. Sí, pero es que él me ha dicho todo en su perfil. Palabra cierta, es un perfil. Pero tú no tienes la garantía de que ese perfil dice la verdad. ¿Cuándo vas a conocer tú la verdad de lo que esa persona es? Cuando le conozcas. ¿Te das cuenta? Entonces nos saltamos esa parte importante en las relaciones, que es el tener comunidad, que es la aldea, que es el compartir nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos esa aldea? Bueno, porque necesitamos una vida en aldea para florecer. Es en esa vida, en aldea, en comunidad, en donde nuestras vidas florecen, en donde podemos ser transparentes, donde podemos encontrar personas que nos van a decir no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, aunque nos resulte incómodo. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia cristiana y con la fe? Mucho. Y te lo voy a demostrar hoy por la Biblia. Si tú revisas los evangelios, vas a encontrar oraciones significativas de Jesús. Momentos en que Jesús hizo oraciones poderosas y trascendentales. Por ejemplo, Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la pruebe. ¿Sí? Una oración poderosísima de Jesús. ¿Recuerda otra? Frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerdas? Jesús se coloca frente a la tumba de Lázaro. Lázaro 4 días muerto. Jesús ora y dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Pero lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por causa de los que están presentes. ¿Sí? Lázaro, ven fuera. Usted conoce el resultado, ¿verdad? Una oración poderosa con un resultado poderoso. ¿Qué otra oración recuerda? Bueno, cuando el Señor cuenta la parábola de la semilla que esparce y cae en diferentes tierras y nadie le entiende una papa. Y luego él va con sus discípulos y los discípulos están perdidos también. Y él se las explica a ellos, eso es esto, eso es esto, eso es esto. Y luego él se retira un poco, ve a los discípulos y ora y dice, te alabo, oh Padre, creador del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Tremenda oración, ¿verdad? Y vas a encontrar oraciones así de Jesús en la Biblia. Pero hay una oración en particular que me mueve mucho cada vez que la leo. Y lo interesante es que quien la escribe, quien transcribe la oración, colocó casi que todos los detalles de esa oración. Es una oración que Jesús hace después de cenar con sus discípulos. Tiene un tiempo, ¿sabes? Habla con ellos, he querido, anhelado este momento y en esa reunión ocurrieron un montón de cosas. Él predice la negación de Pedro, anuncia la traición de Judas y ellos terminan esa reunión muy triste porque él les anuncia que ya su tiempo había llegado y que probablemente no le verían más, ¿sí? Él se aparta a un lugar y empieza a orar. Juan, que es el que escribe esa oración, llama a esa oración la oración intercesora. Jesús ora por él, lógicamente, sabía lo que venía, pero ora también por sus discípulos. Y ante el Padre comienza a pedir una serie de cosas por sus discípulos. Esos que él dice al Padre, esos que tú me entregaste, ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de perdición para que la Escritura
se cumpliera. Pero a esos que me diste, yo los he amado, los he enseñado, he vivido con ellos. Y ahora me voy a ti, pero yo quiero pedirte algo acerca de ellos. Yo los voy a enviar al mundo, y el mundo los va a aborrecer y los va a despreciar como lo ha hecho conmigo. Por eso yo quiero pedirte que ellos sean, vamos, léemelo, uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Y en esta oración, Jesús le pide eso al Padre, que luego de su partida, este grupo de personas, de hombres, que convivieron con Él, que tuvieron una vida en aldea con Él, ¿sí? En comunidad con Él, que viajaron juntos, que comieron juntos, que experimentaron juntos tantas cosas. En esa oración Jesús dice, yo quiero que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Porque eso va a traer un resultado ante el mundo que los va a aborrecer, ante el mundo que los va a atacar y los va a querer despreciar. El resultado va a ser este: para que el mundo crea que tú me has enviado. Ellos tienen la gran tarea de llevar mi evangelio al mundo, pero para que el mundo crea que realmente tú me has enviado, yo te pido que ellos sean uno. ¿Ha leído eso en la Biblia? Bueno, cuando tú lees eso allí en Juan, la pregunta siguiente sería, ¿respondió el Padre esa oración del Hijo? Porque esa fue una oración intercesora. ¿En qué momento el Padre respondió esa oración? Y cuando tú sigues la palabra de Dios así, cronológicamente, la Biblia es una historia viva que se desarrolla, tú encuentras que hubo un momento en que Dios responde esa oración. Y llegas al capítulo 2 del libro de los Hechos. Ese día del capítulo 2 del libro de los Hechos, si tú estás viniendo por primera vez a la iglesia, bueno, te lo quiero explicar de esta manera. Ese es el día en que es la inauguración de la iglesia. Es el día en que cortan la cinta, ¿no? El día que decoran con globos, porque comenzó la iglesia. Y la iglesia comienza con un evento tremendo, sobrenatural, que es la llegada del Espíritu Santo a la tierra. ¿Sí? Es el Espíritu Santo entrando en aquel lugar, y fue una cosa tremenda. Hubo como una explosión, un viento recio, unas manifestaciones sobrenaturales de cosas. Léelo en la Biblia, ahí está, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y ocurre una cosa tremenda. Se levanta Pedro en medio de esa reunión y da un discurso y comienza a explicar, porque la gente comenzó a decir, no, esto está echándose los palos ahí. El asunto fue como a las 12 del mediodía más o menos, ¿sí? Y estos estaban, mire, dándose duro de mosto, así. La versión del 60 dice, se están tomando mosto. ¿Sabes qué es el mosto, no? Mosto es lo último que quedaba del barril de vino. Era lo que se fermentaba. Era lo que bebían los vikingos de la época, ¿sí? Y entonces, a los que les gustaba embriagarse, se consumían el mosto, ¿sí? Y entonces esta gente dijo, mira, estos están llenos de mosto. Pedro se levanta y dice, no, aquí nadie está bebiendo a esta hora, porque, por favor, son las 12 del mediodía, hay que ser bien borracho. Está bebiendo a las 12 del mediodía mosto, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí, dice Pedro, es un cumplimiento profético, y empieza a hablar de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Ante esa prédica de Pedro, capítulo 2 del libro de los Hechos, hay una respuesta tremenda de la gente. Dice el verso 41, que la gente recibió el mensaje de Pedro. Dice, así los que recibieron su mensaje
se bautizaron y desaparecieron. ¿Ah? Se bautizaron y después les vieron, no sé cuándo. ¿Qué hicieron esas personas? Se bautizaron y se unieron a la iglesia. Yo coloqué este versículo en la Nueva Versión Internacional porque me di cuenta que algunas versiones de la Biblia no colocan la frase se unieron a la iglesia. Y me pareció interesante que la Nueva Versión Internacional colocara se unieron a la iglesia, aunque la versión del 60 no lo coloque. No sé si habrá notado ese detalle, ¿no? ¿Por qué me gusta esta forma en que la NBI plantea? Por lo que es la iglesia. La palabra iglesia no fue tomada del argot religioso. La palabra iglesia es una palabra secular. Fue tomada de la comunidad. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? Significa asamblea de llamados, comunidad de llamados. Es como cuando se llama a una comunidad y se dice, vamos a encontrarnos para hablar este tema. Y todo eso se encuentran en una gran asamblea, en una gran convocatoria y forman una comunidad. Eso se llama eclesia, iglesia. Y me gusta que la Nueva Versión Internacional diga, se unieron a la iglesia. Porque esta clase de personas no se convirtieron en simples asistentes. En cadochos, pues. ¿Sabe qué es un cadocho, no? Usted le ve la cara cada 8 días. No. Pasaron a formar parte de la dinámica de esta comunidad. Pasaron a formar parte de la vida diaria de este grupo, que la Nueva Versión Internacional llama iglesia. Empezaron una convivencia. Y el libro de los Hechos, en los versículos siguientes, relatan qué hacían, cuál era la vida de ellos, la dinámica de la vida de ellos. Verso 42. Se mantenían firmes ¿en qué? En las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Y eran como que los valores que regían la vida de esta comunidad. No existía la Biblia no estaba impresa, así que no existía el Evangelio de Juan, el Evangelio de Pedro, el Evangelio del otro, no existían. Tenían que escucharlo de primera mano. Me parece más interesante así. ¿Tú te imaginas un Pedro predicando en vivo diciendo, no, yo estuve ahí el día que entré al sepulcro y vi los lienzos? Bárbaro. Sí, recuerdo que cuando el Señor me dijo, tírate al agua, yo me tiré, di 4 pasos y no me hundí. Dios mío. Yo lo vi resucitado. ¿Tú te imaginas la prédica de uno de estos apóstoles o de estos testigos presenciales de la reunión acerca del Calvario? Acerca de lo que ocurrió ese día. Y estas enseñanzas de los apóstoles eran oídas a diario. Enseñanzas que tenían que ver con la vida cotidiana, con los valores del reino de Dios. Y este grupo estaba allí diariamente nutriéndose de estos valores y estos principios del reino de Dios. Lo otro, en la comunión. Algunas versiones hablan de la cena del Señor. Era ese acto en que compartían un pan y una copa en conmemoración de lo que Jesús había hecho en el Calvario. Y era parte de la dinámica de ellos dentro de su vida en aldea, de su vida en comunidad, recordar que Jesús había muerto, que Jesús había resucitado y que Jesús regresaba como rey. Lo otro era la oración, ¿sí? Se dedicaban a encontrarse y a orar juntos, a orar los unos por los otros y orar unos con otros. Verso 44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Así que ellos comenzaron, al decir que tenían todo en común, a fomentar
algo que se llama cuidado mutuo, a preocuparse por otro, a ver cómo está otro. Y hay un detalle, no lo encuentras en la Biblia, uno lo deduce por la historia. La mayoría de estos primeros creyentes de la iglesia de Jerusalén, que se unen a la iglesia, eran multimillonarios. Aleluya. Eran multimillonarios. Tú dirás, ¿por qué? Porque estos creyentes habían sido el resultado de las fiestas solemnes que se habían celebrado recientemente. Viajaban de diferentes partes del mundo para estar en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. ¿Sabes quiénes eran los que normalmente viajaban de diferentes partes del mundo y tenían cómo hacerlo y llegar a Jerusalén? Los judíos que tenían plata. ¿Sí? Estos primeros creyentes tenían dinero, bienes. Y en este mover de los primeros días del cristianismo y de la iglesia, decidieron radicarse en Jerusalén. Y aporta un dato el escritor del libro de los Hechos. Dice, y vendieron todas sus posesiones y se quedaron solo con lo que necesitaban. Solo con lo que necesitaban. Y el resto de sus posesiones las vendieron y las entregaron a los apóstoles para que se suplieran las necesidades de los que no tenían cosas. ¿Y sabes qué dice Lucas, libro de los Hechos? De tal manera que nadie en la iglesia tenía necesidad. ¿Tú te imaginas una iglesia así? Donde nadie tenga necesidad. Y donde yo diga, oye, vale, mira, estoy pasando, venga, vendo mi Toyota, dáselo ahí al hermano Julio. Cacho. Eso se llama desprendimiento, liberalidad. Yo no estoy diciendo que usted lo haga, por Dios. Estamos hablando del libro de los Hechos, de lo que estaba ocurriendo ahí. Así era esta comunidad. Y tenían todo en común. Nadie decía ser suyo propio lo que poseía. Y ellos se desprendieron. Y entre todos se suplían las necesidades de todos. Verso 46 dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida. ¿Cómo? Con alegría y con generosidad. Esa era la dinámica de esta aldea. La dinámica de esta comunidad. Participaban juntos en actos de generosidad. Compartían de lo que tenía con el que necesitaba y lo hacían con alegría. Ojo con eso. Porque el día que tú digas, ya va a venir el pastor otra vez que los reyes el arroz con pollo, como que a mí no me cuesta comprar una pechuguita, pues, para estar dándoselo a esos muchachos que deben tener papá y mamá. ¿Por qué no le da una bolsa clam? Algo así. Yo te voy a decir de todo corazón, no des nada. Ahí vas a tener que agarrar $10 y meterlo ahí en un sobre. No. Sí. ¿Y cómo cuando no conocías al Señor no te dolía pagar una botella de ron? Y hacer un montón de cosas más con tu dinero que no debías hacer. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Con alegría y con generosidad, de manera desprendida, daban. Y mira que tenían que dar, ¿no? Y esto trajo un resultado, dice, alabando a Dios. ¿Y qué más? Y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y sabes qué ocurrió con la gente? Con el pueblo. Empezaron a ser seducidos por el amor de Dios y por la vida de esa iglesia. Y empezaron a añadirse a la iglesia. Yo creo que esto, en primer lugar, es la respuesta de la oración intercesora. ¿Te acuerdas del Señor orando? Padre, yo quiero que estos sean uno.
así como tú y yo somos uno, porque si ellos son uno, el mundo creerá que tú me has amado, que tú me has enviado y que me has amado a mí como los amas a ellos también, o los amas a ellos como me has amado a mí. Entonces fue una respuesta a esa oración intercesora. Y lo segundo es que si a ti te parece poderoso que un enfermo se sane y te parece sobrenatural que alguien hable en otras lenguas, yo creo que esto también es tan poderoso como eso y tan sobrenatural como eso. El vivir en comunidad, el vivir de manera desprendida, el romper con el egoísmo y poder tener vidas abiertas para compartir con otros. Y era una acción del Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos. Esto me está enseñando a mí algo. Me quedan unos minutos y se lo puedo enseñar. La vida en Dios es relacional. ¿Aló? La vida en Dios es relacional. La vida en Dios tiene que ver con una relación. Vivir en Dios tú no puedes vivir la vida cristiana en base a sensaciones, en base a experiencias, a algo que sientes. La vida en Dios no son sentimientos, ni experiencias, ni sensaciones. La vida de Dios es práctica y es vivencial y es relacional. Así es que tú experimentas la vida, iglesia, la vida del reino de Dios. Así es que tú experimentas de cerca el amor de Dios. Y esa es la razón de esta serie y de estos temas. Yo quiero animarte a que experimentes el reino de Dios a través de las relaciones. Yo quiero animarte a que te expongas a las relaciones siendo muy intencional. Yo quiero desafiarte a romper el aislamiento. Atrévete a ir a ese grupo pequeño. Atrévete a juntarte a esas personas. Atrévete a contar tu historia delante de otras personas. Atrévete a abrir tu corazón y tu vida va a florecer. Amén. Tu vida va a florecer. Así es la vida en Dios. Oye. Y tú dirás, ¿por qué? Por lo que dice Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Mira, hay personas que son muy necesarias en nuestras vidas. Yo te puedo hablar de un montón de cosas que yo he vivido, que sin la ayuda de otros yo no hubiese podido enfrentar jamás, ni resolver jamás. Lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sabes por qué llegamos tarde hoy, verdad? Por todo lo que tenemos que hacer el domingo antes de venir para acá. Y todo lo que hemos vivido los últimos 5 meses. ¿Sabes que nos hemos visto, mi familia y yo, envueltos en una demanda de dinero que ya va rondando los $10,000? ¿Sabías eso? Razón por la cual vendo yogures, hago transporte y tuve que activar una empresa vieja que cree que se llama Asomative, Asociación de Matatigres Evangélicos de Venezuela. ¿Sabes? Hemos tenido que darle duro a esta situación, enfrentar esto. Pero te digo algo, hubiese sido imposible lograr todo esto sin ayuda, sin el apoyo de gente que ha estado allí presente en nuestras vidas, que se ha hecho presente en nuestras vidas de una u otra manera, han estado ahí presentes. Porque nuestra vida necesita de la intervención de otras personas. Hay personas que son muy necesarias en nuestra vida. Yo traté de hacerte una lista, ¿no?, de personas que tú y yo necesitamos tener a nuestro lado. Mira, necesitamos a alguien que ore por nosotros, a alguien que interceda por nosotros. Necesitamos a alguien que nos escuche. Así que yo necesito tener a alguien. Acá te voy a contar algo. Ay, me pasó esto. Sí, yo necesito eso. Pastor Álvaro Rea dice que todos necesitamos una poseta emocional. Así ordinariamente lo dice Álvaro, ¿no? Porque dice, mira,
hay cosas que están dentro del cuerpo que solo salen en la poseta. ¿Te das cuenta? Tú vas al baño y de paso cierras la puerta, que nadie te vea, que ni nadie ni huela ni vea eso que está ahí. Pero eso estaba dentro de ti, ¿o no? Tú necesitabas sacarlo. Ahora, tú y yo necesitamos posetas emocionales. ¿Sí? Siéntate ahí que te voy a contar de mí algo que apesta. Algo que me tiene incómodo. Suena ordinario, sí, pero así funciona. Y yo necesito esa clase de personas en mi vida. No me elija a mí, por favor. Necesitamos alguien que nos anime. Necesitamos alguien creativo a nuestro lado. Necesitamos alguien que discierna, que vea lo que yo no puedo ver. ¿Sí? Que sea capaz de, hey, cuidado con eso. Necesitamos alguien que dé. Amén, aleluya. Necesitamos gente generosa, que dé. Gloria a Dios por esa gente. Yo sé que tú oras para que lleguen, pero no oras para tú ser. No, pero bueno. Necesitamos alguien que te defienda, ¿vale? En nuestra vida necesitamos alguien que nos defienda. Yo coloqué más aquí en la lista. Necesitamos alguien que ejecute. Yo puedo tener muchas ideas, pero necesito alguien que ejecute. Alguien que celebre. Necesitamos alguien que nos confronte. Porque tú y yo andamos buscando gente que nos diga lo que nosotros queremos oír, pero no lo que necesitamos oír. Así que tú necesitas a alguien que te diga, ese hombre no te conviene. Ay, sí, pero es que Dios me lo mostró en un ayuno. No te conviene. Necesitamos a alguien que te patrocine. Mira, tú necesitas a alguien que crea en ti. ¿O no? Alguien que crea en ti. Porque yo recuerdo que una vez yo estaba dando clase en el Instituto Bíblico y un alumno me preguntó, profe, ¿qué necesito para avanzar en el ministerio, para desarrollar un ministerio? Hijo, necesitas 3 cosas. Necesitas estar consciente y claro que Dios te ha llamado. Necesitas prepararte. Y necesitas a alguien que crea en ti. Porque tú puedes estar claro de tu llamado y estar preparado, pero si nadie cree en ti, nadie te invita, nadie te da una oportunidad. Tú puedes hacer tortas muy sabrosas según tú, si nadie te las compra. Necesitas a alguien que diga, no, esas tortas son espectaculares, son hechas con maná, pastor. Cómaselas hoy porque mañana se puede dañar. Alguien que cree en ti, alguien que le dé un like a lo que tú haces, ¿verdad? Entonces necesitamos también alguien que piense, necesitamos un mentor, alguien a quien rendir cuentas. Necesitamos un protegido, alguien que aprenda de nosotros. Hay falta más. Mira, yo no coloqué, pero te lo voy a leer. Necesitamos un abogado honesto, un médico disponible, un albañil responsable y un carnicero pana. Créeme, nuestra vida será perfecta. Tú y yo necesitamos a otros en nuestras vidas. Tú y yo no podemos vivir aislados de las relaciones porque necesitamos una vida en aldea, en comunidad. Necesitamos que nuestra vida se conecte a otras personas. Ahora, ¿es fácil eso? No. Va a haber amenazas. Y en estos 5 minutos finales quiero decirte que hay amenazas, cosas con las que tú y yo vamos a tener que luchar y vencer para construir esa aldea. Rapidito, mira, amenaza número 1 que tú y yo tenemos que vencer, la tecnología. ¿Sabes que hay gente que es más dada a ver sus teléfonos que a verte a ti? ¿Sabes que a veces yo estoy predicando y hay gente que se esconde los teléfonos, se los pone por aquí así?
Sí, creen que yo no los pillo, ¿no? Aleluya. ¿Has llegado a casas donde están todos en la casa y cada uno está en el teléfono? ¿Has hablado con alguien que no te presta atención y está prestando más atención a su teléfono? ¿Sabes cuál es el mensaje que estás enviándole a la otra persona? No me interesa lo que estás diciendo. Creo que lo que yo estoy viendo en este momento, en esta aplicación, es más interesante que lo que tú estás diciendo. Y vamos a tener que luchar con la tecnología. Hay gente que vive. Quiero recomendarles una película, véala por favor, se llama No puedo vivir sin ti, está en Netflix. Véala. Es la vida de un hombre que está luchando con la adicción al teléfono. Porque estamos metidos ahí, en la tecnología. Evelyn y yo teníamos una regla, una norma de no tener televisión en el cuarto. Pero ahora se nos metió el teléfono. Y entonces tenemos que luchar con eso, ¿sí? Hay gente que no se congrega ahora ve las prédicas en YouTube. Yo no fui, pero mándeme el enlace. Yo me congrego en la aldea cibernética. Yo te tengo un anuncio. La vida en iglesia no es online, es relacional. O sea, hay cosas que se viven en lo personal, no se viven en un canal de YouTube. Dios diseñó su iglesia para experimentarla, vivirla a través de las relaciones. La segunda amenaza es la autosuficiencia. Vas a encontrar personas que dicen: yo no necesito de nadie en mi vida. ¿Para qué? Nací solo. Yo me crié solo. Mujeres que dicen: ¿para qué necesito yo un pegoste de hombre? ¿Sí? Se llama autosuficiencia. Creer que tú no puedes aprender de otra persona, que nadie tiene algo que enseñarte. Pues te equivocas. Yo necesito aprender a pedir ayuda. Hay cosas que yo no sé. Y hay cosas que otros pueden aportar a mi vida. Gálatas 2:3 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Tercera amenaza, las ocupaciones. Pastor, un grupo pequeño en la semana, estoy ocupado, pastor. Yo no tengo tiempo. Pastor, mi vida necesito un día de 26 horas. Pero tienes tiempo para ir al gimnasio. Pero tienes tiempo para ir a la playa. Pero tienes tiempo para ir a la discoteca. Pero tienes tiempo para salir con los amigos. Señores, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de prioridad. ¿Alguna vez le has dicho al jefe: jefe, no voy hoy, es que no tengo tiempo de ir hoy? No lo dices, ¿verdad? ¿Por qué vas al trabajo? Y vas y llueva. ¿Por qué vas? Porque es prioridad, sabes que necesitas el trabajo. Porque si no lo pierdes, ¿te das cuenta? Entonces, asunto de prioridad. No me hable a mí de ocupaciones. Mi vida en este momento empieza a las 5 de la mañana, todos los días. De levantarme, de mi devocional, mi café, dele para allá, ir para acá el suegro, venga por aquí, compra allá. Beli, su hermana, mi cuñada, tengo que llevarlas a casa de su papá a las 8. ¿Sabe a qué hora regresamos de allá? Todos los días. A las 10 de la noche. ¿Sabe a qué hora nos dormimos en casa? A las 12 de la noche. Y aparte de eso, tengo que pastorear la iglesia, atender que los grupos pequeños funcionen bien y animar eso, negociar los yogures, hacer mi trabajo, hacer transporte con mi carro y preparar un tema para que usted el domingo sienta la gloria de Dios. Sí. No me hable a mí de ocupaciones. Y tengo 54 años de edad, ¿sabe? Es cuestión de prioridad. Es cuestión de prioridad. Así que es una amenaza, ¿no? Sabio Salomón decía: todo tiene su momento oportuno. Y Salomón dijo:
Hay tiempo para todo. Lo que se hace bajo el cielo. Porque a donde vaya tu tiempo, irá tu vida. Y la última amenaza es las heridas. Pastor, no me voy a exponer a que me traicionen otra vez. No me voy a exponer a que me hieran otra vez. En tiempos pasados yo lo hice, pastor, yo me expuse. Mire, ¿qué le digo? Una aldea, una ciudad formé. Y salí herido. Salí defraudado, hasta me estafaron, pastor. Sí. Así que no voy a exponerme a que eso ocurra otra vez en mi vida. Y te voy a decir esto muy cierto. Sí, es muy cierto que abrir nuestros corazones sea riesgoso. Las relaciones son un riesgo. Pero mantener nuestros corazones cerrados es dañino y es mortal. ¿Sí? Aislarme de relaciones significativas es dañino y es mortal. ¿Qué quiero que hagas? ¿Qué es lo que quiero desafiarte? ¿Qué es lo que quiero que te lleves y que pienses en eso? Bueno, quiero que evalúes cuál de estas actitudes te ha estado alejando de las personas. ¿Sí? Piénsalo. ¿Qué me mantiene aislado? ¿Qué me mantiene alejado de las personas? ¿En qué amenazas tengo que trabajar? ¿Ante cuál de estas amenazas yo estoy bajando la guardia y estoy permitiendo que esto me aleje de una vida en comunidad y en aldea? Nada más y nada menos que con la familia iglesia, el cuerpo de Cristo. Gente hermosa y maravillosa que va a bendecir tu vida y que tiene muchas cosas que aportar para ti. Amén. Así que búscalos y encuéntralos. Muchachos, ¿qué hora es? ¿Me puedo robar 3 minutos para que oremos? Yo llegué al Señor a los 12 años de edad. A los 15 empecé a pegar mis primeros gritos de piedricador. Creo que era un adolescente de 16 años cuando me fui a estudiar al seminario. Quería prepararme, quería servirle al Señor, me daba cuenta que tenía mucho que compartir y quería aprender cómo comunicar, cómo enseñar, cómo hacer lo que hasta hoy hago y me apasiona hacer. Mi pastor no estuvo de acuerdo. Así que mi pastor era un hombre enchapado a la antigua, tenía una prédica frontal contra los programas teológicos. Yo lo hice a espaldas de él, porque sabía que él no me iba a dejar estudiar, y yo lo hice porque era mafioso y tenía pastores pana y yo trafiqué influencia y me fui a estudiar. Pero cuando mi pastor se enteró fue un gravísimo problema. Cada vez que yo estaba en temporadas de vacaciones y llegaba a la iglesia, el pastor lanzaba unos misiles teledirigidos hacia mí. Me consideraba un traidor. Creo que fue el promotor de la ley del odio, mi pastor. De ahí se inspiraron. Empezó a atacar y fue durísimo. Yo quiero que tú te hagas el cuadro en la mente de un adolescente de 16 años siendo atacado de esa manera tan brutal por un viejo pastor de más de 60 años de edad. Y eso para mí era un conflicto. Recuerdo que un domingo el pastor estaba lanzando misiles, ya no eran teledirigidos, ya eran directos. Yo estaba sentado casi que a la mitad de la iglesia y el pastor dijo: mire, yo le voy a ser sincero, hay un jovenzuelo por ahí que cree que porque está estudiando le van a dar un título de ministro o de predicador. Predicador yo, vale, eso no lo da. ¿Qué? Por Dios, yo era el único que estudiaba en la iglesia. Y yo estaba ahí con mi corazón destruido, avergonzado ahí, sintiendo que todo el mundo se estaba riendo de mí, pensando un montón de cosas. Un adolescente que venía de un mundo como el que yo venía. Y recuerdo que desde la parte de atrás de la iglesia se paró un viejo, más o menos unos
señor así adulto como yo ahora, 50 y tantos años, se me sentó al lado, era vecino mío, vivía en el barrio donde yo vivía, asistía también a esa iglesia. Se sentó a mi lado y me abrazó y me dijo: ¿qué vas a hacer hoy después de la iglesia? Te invito a comer a mi casa. Quédate tranquilo. Y así fue, terminamos ese domingo y Andrés, así se llamaba él, me llevó a su casa. Y todos los domingos Andrés me llevaba a su casa. Hasta hoy recuerdo el menú: arroz, tajada, molleja de pollo en salsa, pan y culey. Ese era el menú de todos los domingos. Andrés era un hombre muy humilde, trabajaba en el aseo urbano. Así que yo veía al viejo Andrés corriendo detrás de un camión del aseo y pasaba por la casa recogiendo la basura y me decía: Carlito. Andrés se retiró del aseo y con la paga de su liquidación compró una camioneta y comenzó a vender frutas. Así que le veía todos los días. Me iba a buscar a la casa y me decía: vamos a Carabobo a buscar mango, vámonos a comprar fruta al periférico. Y ese hombre acompañó mi vida, cuidó y protegió mi vida. Fui amigo de su esposa, de sus hijas que estaban pequeñas. Y todo el tiempo que me tocó estar allí, esa alcabala difícil, Andrés me ayudó a pasarla. Y no solo lo hizo conmigo, lo hizo con otros más. Yo anhelaba el día domingo, deseaba que llegara el día domingo, no para ir a la iglesia solamente, por lo que venía después de la iglesia. Una tarde con mi amigo Andrés. Andrés se hizo amigo de mi papá, de mi mamá. Al tiempo yo me gradué, hice vida ministerial, me fui a Barquisimeto, mantuvimos el contacto, siempre que venía a Valencia le visitaba, siempre mantuvimos nuestra amistad por muchos años. Estando en Barquisimeto, su hija me llama, me dice: Carlos, quiero decirte algo, papá está mal, papá le dio un ACV, está muy mal, lo tenemos hospitalizado. Allá, antes de perder la conciencia, me pidió que te quería ver. Así que hice tiempo para encontrarme con él. Cuando le encontré ya estaba inconsciente. Entré al hospital, lo tenían acostado ahí en la emergencia, en una camilla, en medio del pasillo. Y como pude, me abrí paso entre la gente y le agarré la mano. Y dije: Señor, gracias por este hombre. Este hombre bendijo mi vida, este hombre fue un instrumento de Dios para mí. Y le dije: no sé si me escuchas, viejo, pero quiero decirte que te amo, que te recuerdo y que eres especial para mí. Me tuve que regresar a Barquisimeto y estando allá, nuevamente su hija me llamó y me dijo: Carlos, papá partió con el Señor. Así que vine nuevamente a Valencia y fui a mi vieja iglesia. Andrés jamás se fue de ahí. Y me tocó predicar ese día en el velorio de mi amigo. Y ese día el Señor puso algo en mi corazón. Allí estábamos ya adultos, todos los que pasamos por esa casa. Todos los que comíamos arroz, molleja de pollo en salsa, pan y culey y tajada. Y ese día el Señor me permitió ver algo. Todos éramos pastores. Todos éramos pastores. Todos estamos enfrente de iglesias. Todos estamos enfrente de ministerios. Así que ese día yo dije: yo quiero celebrar la vida de este hombre que fue protector de una generación de pastores. Wow. Se llama el poder de las relaciones. Donde Dios quiere llevarte, no puedes llegar solo. Lo que Dios quiere para ti y tiene para ti, necesita de que otros intervengan en tu vida. ¿Quieres estar en pie ahí donde estás?